Qué hermosas las cebras, ¿no? ¿Sabías que las cebras son negras? Sí, la pigmentación blanca que tienen, de hecho es la falta de pigmentación negra. Y así dan a uno de estos hermosos animales el emblema que son de la fauna africana. En este documental exploraremos las características generales, herencia genética, evolución, diversidad y papel ecológico, además de su estado de conservación. Comencemos con las características principales. Su nombre común es cebra, pero su nombre científico es Equus guagua. Su clasificación taxonómica es la siguiente. Pertenece al dominio Eukarya, reino Animalia, filo Chordata, clase Mammalia, orden Perissodactyla, familia Equidae, género Equus y especie Quagga. Ahora nos trasladaremos a su hábitat y distribución geográfica. Las cebras comúnmente se encuentran en las sabanas y praderas del este y sur de África, desde Etiopía y Sudán del Sur hasta Sudáfrica. Ahora nos enfocaremos en explorar las principales características heredables de la cebra. Por ejemplo, la altura, peso y estructura corporal son caracteres heredables, alcanzando alturas de hasta 1.5 metros y pesando entre 200 y 400 kilogramos. Por otra parte, la velocidad de musculatura de las patas y la capacidad de resistencia al correr largas distancias, así como su forma del cráneo y orejas, también dependen de la herencia. La genética también juega un papel importante en la determinación del temperamento de las cebras. Algunas conductas como la territorialidad se deben a algún componente genético. A continuación, examinaremos los mecanismos genéticos asociados con sus características. En el patrón de rayas se expresa la epístasis, donde en el color de pelaje se da por la codominancia. Pero también entran otros factores genéticos, como la expresión poligénica, que da lugar a la variabilidad de características físicas como el grosor y densidad de las rayas, además de su peso y tamaño. Veamos como siguiente punto algunas de las mutaciones que hayan influido en su evolución. Algunas cebras padecen de patrones con color atípico debido a sus mutaciones genéticas, y esto afecta a la reproducción de melanina, como por ejemplo manchas negras, pelaje dorado con rayas claras, pelaje de marrón oscuro con lunares y manchas blancas. Las cebras, por su parte, han desarrollado adaptaciones evolutivas específicas, como por ejemplo sus rayas, que sirven para su defensa y termorregulación de ellas. También, gracias a sus grandes ojos, pueden mantenerse siempre en estado de alerta y se pueden defender gracias a la poderosa patada que contienen estas cebras. Igualmente, han desarrollado resistencia a varias enfermedades importantes. Estas incluyen la peste equina africana, PEA, anemia infecciosa equina, AIE, y la tripanosomiasis, enfermedad del sueño. No obstante, las presiones selectivas, la selección natural y la selección sexual han influido en la evolución de las cebras de la siguiente manera. En la presión selectiva se encuentran patrones de rayas usadas como camuflaje, habilidades para encontrar alimentos, además de la regulación de temperatura corporal. En la selección natural se presentan características para sobrevivir y reproducirse en diferentes entornos. Y finalmente, en la selección sexual se tienen características atractivas en machos como cuernos y pelaje llamativo. Relación con la biodiversidad del ecosistema. Las cebras tienen relación con la biodiversidad realizando actividades como la regulación de la vegetación, crear hábitats para otras especies, servir de alimento para depredadores, dispersar semillas y fertilizar el suelo. Las cebras forman parte esencial de la dieta de los depredadores africanos, pues son excelentes competidoras por recursos naturales, siendo también portadoras de parásitos, manteniendo un equilibrio ecológico. Así pues, aspectos como el cambio climático y acciones humanas impactan de manera negativa los entornos de las cebras. La especie está en peligro de extinción. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, la cebra está catalogada como preocupación menor, lo que indica que su población es más estable. A pesar de ello, hay distintas amenazas para la conservación de esta especie, entre ellas la deforestación, la pérdida de su hábitat, el cambio climático, la caza furtiva y la expansión de las actividades humanas. Lo bueno es que además hay esfuerzos para su conservación, entre ellas la educación y la concientización, el control de las especies, la restauración de sus hábitats y acuerdos globales para coordinarse.
La cebra es una especie fascinante, siendo ícono emblemático de la sabana africana. Sin embargo, esta especie enfrenta múltiples desafíos que amenazan su supervivencia, por lo que concluimos urgente tomar medidas para proteger su conservación, ayudando a mantener el equilibrio y proporcionando un hábitat sostenible, pues su pérdida sería un golpe devastador para la biodiversidad.